Bienvenidos al video de hoy, en el que les voy a enseñar cómo preparar una carta personal o personal statement para la aplicación a una beca o a un posgrado. Este documento, al igual que el Statement of Purpose o carta de motivación del que hablé en el video anterior, es un documento muy breve que consiste en 2 páginas. Y el principal consejo que di en el video anterior se aplica para acá también. Este consejo es que seas conciso y cuidadoso con el lenguaje y que como solamente tienes 2 páginas, aproveches este espacio para proporcionar información nueva que no hayas incluido en el currículum o CV ni tampoco en la carta de motivación. El personal statement o carta personal se diferencia de la carta de motivación en que es solicitado con mucha menor frecuencia en aplicaciones para posgrados o becas. Por ejemplo, yo me presenté a 5 programas diferentes de doctorado y solamente en uno de ellos me pidieron esta carta personal. Sin embargo, escribir una de estas cartas es muy buena práctica para cuando te quieras presentar a un trabajo en un futuro, incluso trabajos por fuera de la academia. Además, la estructura y el tono del personal statement o carta personal, como su mismo nombre lo indica, es bastante personal, lo que quiere decir que no hay unas reglas o lineamientos tan específicos como los que debes tener en cuenta para la preparación del Statement of Purpose. Acá te puedes tomar un poco más de libertad para impartir un estilo más personal tanto a la redacción como al tono del mensaje que tú quieres transmitir, así como el tipo de historia que quieres contar. Sin embargo, hay algunos parámetros que te quiero dar que te pueden ayudar y guiar bastante en la escritura de este documento. El primero es que tu objetivo al redactar esta carta es explicar cómo tu historia de vida y tus circunstancias únicas te han convertido en la persona que eres hoy en día. A diferencia de la carta de motivación en el que el enfoque es siempre en interacciones con profesores o en experiencias académicas, en este caso lo importante es que tú te enfoques en experiencias por fuera de la academia. Y al igual que en la carta de motivación, algo que te puede ayudar mucho es pensar en que estás contando una historia. En este caso, la historia que estás contando es una autobiografía, en la que lo más importante es destacar las personas, lugares y experiencias que te marcaron y que han definido no solamente tu camino académico, sino también tus valores, tus pensamientos, tus ideas, tus objetivos, tus ideales y en últimas todo lo que tú puedes aportar a otras personas o a la sociedad con base en lo que solamente tú has vivido. Como es costumbre, te voy a guiar a lo largo de la carta personal o personal statement que yo escribí para mis aplicaciones a doctorado. A pesar de que, como acabo de mencionar, el estilo de esta carta es bastante libre, como cualquier documento debe tener una introducción, un cuerpo en el que se desarrolla el tema y una conclusión. Para la introducción que va en el primer párrafo, yo te recomiendo que comiences hablando del lugar del que tú vienes. Con esto me refiero a que es un contexto sobre cuál ha sido tu trayectoria de vida, comenzando por el lugar en el que te criaste o en donde realizaste tus primeros estudios. Esto es importante porque es lo que permite entender a qué te enfrentaste, qué oportunidades tuviste, cómo sobrepasaste tus dificultades y cuáles fueron tus fuentes de inspiración o motivación para estudiar o desear seguir una carrera académica. Como puedes ver, en mi caso lo que quise destacar es que a pesar de venir de un país latinoamericano, tuve el privilegio de educarme y es algo que no doy por sentado y por lo cual estoy agradecida. A continuación vienen los párrafos de contenido. En estos voy a ir contando en orden cronológico las diferentes experiencias que me marcaron, orientaron y permitieron llegar al punto en el que estoy, presentando aplicaciones para posgrado o becas. Te recomiendo que en estos párrafos te centres en las personas e interacciones sociales que más tuvieron influencia en ti. En mi caso, yo decidí hablar inicialmente sobre las dificultades que enfrentaron mis padres y cómo lograron sobreponerse a ellas, educarse y triunfar profesionalmente. En el siguiente párrafo me enfoco en dar más detalles sobre cómo la influencia de mi familia fue uno de los factores más determinantes para que yo decidiera estudiar y ser perseverante, y explico cómo me inspiraron en mi camino académico. Yo te recomiendo ser lo más descriptivo y específico posible, dando detalles sobre las personas y experiencias que te influenciaron y explicando de manera clara cuál fue el impacto que tuvieron en ti. En estos siguientes 2 párrafos explico otras experiencias que tuvieron un efecto e influencia positiva en mí. En mi caso específico, decidí centrarme en las experiencias de enseñanza y laborales que tuve. Una recomendación adicional acá es que hables de tus emociones durante las diferentes etapas que vas mencionando. Con esto me refiero a que, así como cuando tú lees una novela y te sientes identificado con el personaje, entre mejor puedas detallar cómo te sentiste, qué actitud o pensamientos tenías en ese momento y cómo las interacciones personales o experiencias que tuviste te marcaron,
mejor podrás dar un carácter sincero y personal a esta carta, que estoy segura que será valorado por el comité que revise tu aplicación. Y ahora llegamos al párrafo final. En este párrafo te recomiendo hablar brevemente sobre todas las cosas que te gustan y que disfrutas hacer en tu tiempo libre. Es decir, todo lo que te hace un ser humano íntegro y único por fuera de la universidad o de la academia. De nuevo, te recomiendo que apeles mucho a las emociones y que hables de todo lo bueno que estas actividades te aportan, lo que ganas con ellas y también, si se aplica, cuáles son las contribuciones que realizas a la sociedad al practicarlas. Incluso puedes hablar sobre cómo te interesaste por esas actividades y qué te inspira a realizarlas. Puedes dar tantos detalles como quieras. Para cerrar este párrafo, te recomiendo que en unas pocas frases concluyas explicando cómo todas estas oportunidades, experiencias y actividades únicas te han enriquecido como persona y cómo se conectan con la idea de realizar un posgrado en la institución y el departamento al que te estás presentando. Ya sabes que en el link en la descripción del video puedes acceder a esta carta para que la utilices como una guía para preparar tu propia carta personal, y que mi email está disponible en la sección de información de este canal para cualquier duda o consulta que puedas tener. Te invito a suscribirte y a dejar en los comentarios del video cualquier pregunta que puedas tener sobre la preparación de esta carta personal, y también te invito a que me comentes sobre qué te gustaría que hablara en mis próximos videos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Adiós.